Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Alejandra Cartagena. Ella es integrante del Consejo Latinoamericano, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y también es profesora investigadora en el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Alejandra, muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada. Hola Rubén, buenas tardes. Hola Jesús. Gracias, Alejandra Cartagena. Tenemos interés en conversar contigo y como parte de CLADEM y de estas redes feministas por el conocimiento que han acumulado acerca de la situación de la violencia machista, y nos gustaría preguntarte, digamos, hace unas semanas apenas que se fue el gobernador Enrique Alfaro, pero ¿qué balance harías de las respuestas que dio el gobierno de Enrique Alfaro ante las diversas aristas de violencia machista, Alejandra? Bueno, decirlo Rubén, todos saben que estamos en alerta de género y que las diferentes autoridades deberían de atender las recomendaciones que se realizaron, ¿no? ¿Y qué tuvimos? Pues que solamente se levanta la alerta parcialmente para 3 medidas y las demás medidas siguen adelante porque las instituciones no pudieron acreditar que están haciendo algo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y eso nos preocupa muchísimo, Jesús y Rubén, porque es en el tema de desapariciones de jovencitas y de feminicidio, donde seguimos viendo que hace falta muchísimo por parte de las autoridades para que las mujeres no sean asesinadas y no estén desapareciendo, y por ejemplo, en el caso de mujeres vemos que cuando se activó la alerta no habían tantas desapariciones de mujeres y ahora estamos viendo un incremento de desapariciones, sobre todo de jovencitas adolescentes, ¿no? Entonces, pues el balance es que evidentemente el Estado sigue en aumento con esta violencia machista. Y en términos específicamente ya de feminicidios, no sé si recuerdas las cifras, ¿cuál sería como el balance? ¿Hubo alguna disminución en el sexenio pasado o continuaron las tasas altas? No, seguimos viendo un aumento de feminicidio y seguimos observando, Rubén, que desde las fiscalías no se está investigando con perspectiva de género y que no se está consignando los casos como feminicidio, ¿no? Sino está tomando otro tipo de penal como el homicidio, como el parricidio, para no poder acreditar los casos de feminicidio, ¿no? Desde CLADEM, como saben, todos los días realizamos una investigación de los diarios y lo que nosotras observamos es que pues las mujeres siguen siendo asesinadas y la mayoría de estos casos son feminicidios, ¿no? Pero la falta de una investigación con perspectiva de género de las autoridades, que también hay que decirlo, no reconocen que hay una violencia machista que sigue aumentando, entonces pues seguimos viendo deficiencias en las investigaciones. Sí, esto a pesar de que un poco antes de que se fuera Enrique Alfaro declaró el mes pasado que de hecho todos los feminicidios que se cometieron en 2024 estaban resueltos. ¿Esto es más bien porque no se investigan bajo esa categoría, Alejandra? Así es, no, y también decirlo que cuando se habla de resueltos quiere decir que están detenidos los feminicidas y eso no es cierto, ¿no? Solamente el caso de Daniela, una chica que fue asesinada en marzo y que la pareja sigue libre, ¿no? Entonces, no es verdad, no. Ahora sí que tenemos otros datos y los datos son que los feminicidios siguen libres, ¿no? Y las mujeres siguen siendo asesinadas y no hay una respuesta real, integral por parte de las autoridades para no solo atender, sino para prevenir esta violencia. Y todo eso en un contexto, estaba tratando de hacer memoria de casos gravísimos, emblemáticos, como fue el asesinato de una mujer afuera de Casa Jalisco, es decir, de casos que ocurrieron este sexenio, la muerte de Luz Raquel, que la fiscalía decía que se había autoinmolado, falleció después de que se le prendió fuego. El caso de una mamá y una hija que fueron asesinadas directamente en la oficina de la Fiscalía en Poncitlán. Esto creo que fue el año pasado, a principios de este año. El pasado, creo. El asunto es que son varios casos así emblemáticos y todo esto contrasta con el discurso de Enrique Alfaro de que las cosas iban mejorando, ¿no? Así es, Rubén. Tenemos claro que la violencia contra las mujeres no ha mejorado, que persiste y no solo eso, que también ha aumentado, ¿no? Y
pues decir que las autoridades no ganan nada con decir que esto ha disminuido, porque no es así. Y eso es muy riesgoso, porque cuando hay un discurso que dicen que no pasa nada, pues evidentemente no hay una política pública real, integral, de atención y de prevención, y por supuesto pues mucho menos va a haber presupuesto. Así es. ¿Cómo estás mirando, digamos, las promesas que hizo Pablo Lemus, o quizás incluso algunas designaciones? ¿Cómo están mirando desde CLADEM, Alejandra, desde tu experiencia, qué se puede esperar del siguiente gobierno? Pues mira, nosotras siempre, pues ya tenemos muchos años en esto, y siempre que llega un nuevo gobierno, pues se trata de trabajar de manera conjunta. Entonces, bueno, para el tema, sobre todo de violencia feminicida, no hemos tenido hasta el momento ninguna reunión con el equipo del actual gobernador, pero por supuesto que CLADEM siempre está dispuesta a trabajar y de construir, ¿no? Porque lo que más nos interesa, sobre todo desde los casos que acompañamos, es que se prevenga esta violencia feminicida, porque sabemos lo que significa en la vida de estas familias, ¿no? Y sobre todo de sus hijas e hijos que dejan estas mamás que son asesinadas. ¿Qué tal, Alejandra? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por el Hola, contacto. Unas preguntas de Alejandra. Con lo que comentabas de cómo no se están investigando como feminicidio los asesinatos de mujeres, sino clasificándolos en otras categorías, ¿tú crees que eso se hace con la intención de manipular las cifras con fines de, como se hace con los desaparecidos, según las denuncias, de aparentar de que no hay un aumento de los casos? ¿O también tiene que ver con eso es un reflejo del pacto patriarcal, del machismo que hay dentro de las instituciones? Bueno, creo que lo dijiste muy bien. Yo creo que todas, ¿no? Por supuesto que hay todo un pacto patriarcal para invisibilizar estas violencias, ¿no? Y lo otro también decirlo es que no están formados los ministerios públicos para investigar estos casos, ¿no? Entonces, evidentemente se les hace más fácil investigarlo como un homicidio, porque investigar como feminicidio requiere de más investigación y de más aspectos sumamente específicos para investigar las muertes violentas de mujeres. Pues evidentemente pues se cruzan todos, ¿no? Este machismo, esto querer disimular que no hay feminicidios en el estado, y por supuesto la falta de formación. Otra duda también: en el gobierno de Enrique Alfaro arrancó con mucha polémica en esta materia, porque hay que recordar pues cómo hizo esta transformación que eliminó el Instituto Jalisciense de las Mujeres y creó lo que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, bajo mucha polémica esa designación de esa creación de esa secretaría. Pero ¿cuál es el balance a 6 años de esa nueva institución? Bueno, mira, lo que podríamos decir es de la institución es que, bueno, primero es que se logró que no fuera la secretaría de todos los grupos vulnerables, ¿no? Como lo mencionaba en algún momento, ¿no? Y quedó de mujeres y hombres. Pues evidentemente hizo falta trabajo, ¿no? Y ahí está muy claro cómo la violencia sigue y sigue aumentando, ¿no? Sabemos que hubo trabajo importante, ¿no? Que se trató de trabajar de manera integral con otras instituciones, pero pues no les interesa el tema de la violencia contra las mujeres. Es un tema que realmente no ha interesado a los gobiernos, ¿no? Porque si interesara, pues tuviéramos políticas públicas reales para atender a las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de la educación, en lo laboral, ¿no? Entonces, evidentemente hace falta mucho, porque hay un reconocimiento de que las mujeres pues somos sujetas de derechos y no solo de tutela. Y el balance de la Secretaría, ¿qué te parece de esta propuesta que hizo Enrique Alfaro al arranque de su gobierno? Pues me parece que pues queda de ver la Secretaría, pero también entendemos que cuando no es un tema que le importe al Ejecutivo, pues poco apoyo se le va a dar a una Secretaría como esta. Así es. Y en este sentido, ¿no? Mencionabas hasta al principio del programa, una parte del programa que CLADEM está dispuesto a trabajar. ¿Está previsto ya algún encuentro con algunos titulares de algunas dependencias para hacer algunas propuestas? Y en este sentido, ¿cuáles serían, Alejandra? No, hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento. Hay que decirlo, Rubén y Jesús, que este último sexenio no solo tendríamos
de hablar de la violencia feminicida, sino también de las desapariciones, ¿no? Exacto. Y ser el Estado con el primer lugar de desapariciones, pues evidentemente este nuevo gobierno se ha enfocado a las desapariciones, pero esperemos que volteen a ver esta problemática de la violencia feminicida, porque esto sigue aumentando y sigue sin haber una política pública real de atención que es tan necesaria. Exacto. Creo que lo dices bien, es tan grave la crisis por desaparición de personas que parece a veces desde la agenda pública, incluso en el discurso oficial o en la prensa misma, opacar otros tipos de violencia, pero claro que está presente esta violencia. Pero justo sobre el tema de desaparecidos, Alejandra, y también lo mencionaste al principio, de pasada, pues es muy grave también lo que ocurrió específicamente para mujeres en este sexenio, ¿no? Aumentó en una proporción importante el porcentaje de mujeres desaparecidas respecto al de hombres comparado con años anteriores. Así es, por eso te decía, no solo no se previno, se atendió, sino que ha aumentado, y en el caso de mujeres en el estado hay 1,778 mujeres desaparecidas, y la incidencia más alta era de 15 a 19 años, y lo que estamos observando es que están desapareciendo muchísimas jovencitas, ¿no? Entonces, evidentemente estamos muy preocupadas por esta problemática y esperamos que de verdad se le ponga un ojo real para poder investigar, localizar y se hagan análisis de contexto que nos sirvan para identificar quién desaparece, dónde, cómo, dónde, quién los desaparece, ¿no? Aprovechando, Alejandra Cartagena, ¿cuál es tu opinión de la creación ahora en el gobierno de Pablo Lemus de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas? Bueno, mira, ya nosotros hemos estado en estas mesas de trabajo y hemos hablado mucho de los desafíos que se va a enfrentar esta secretaría, ¿no? Nos preocupa que sea una secretaría donde se van a duplicar los esfuerzos, ¿no? Porque se habla de coordinar la búsqueda de personas desaparecidas y la coordinación es competencia de la Comisión de Búsqueda y la ley es muy clara en ello, ¿no? Lo otro en investigar, pues también es una competencia de la Fiscalía, ¿no? Lo que nos han manifestado es que esta Secretaría va a tratar de coordinar todos los esfuerzos de estas instituciones y hacer análisis de contexto que permita realmente atender la problemática, pero también prevenir el delito, ¿no? Entonces, pues hasta el momento no tenemos claridad de cuál es la estructura de la Secretaría, pero pues esperemos, si ya la aprobaron, pues que sea algo que realmente funcione y que no se vaya a acabar doblando esfuerzos y finalmente pues se convierta en un elefante blanco. Así es. Alejandra, y justamente hablando de instituciones, a nivel federal, a escala federal, la presidenta Claudia Sheinbaum creó la Secretaría de la Mujer. ¿Te parece que es una decisión que puede coadyuvar a luchar, a desplegar políticas de violencia contra mujeres? Pues la verdad es que tenemos ahí algunas, nos parece que es una buena señal, sin embargo nos preocupa algunas instituciones cómo va a quedar como el CONAVIT, ¿no? Nos parece sumamente importante que hay instituciones que ya existen y que hacen un trabajo importante, ¿no? Entonces, pues ojalá pudieran seguir instituciones como la CONAVIT, que tenemos entendido se va a ir a la Secretaría, pues sigan funcionando y que lo que pase sea fortalecer estas instituciones que de alguna manera han contribuido a la atención de la violencia contra las mujeres. Una última pregunta de mi parte, Alejandra, y ya cerrando el balance de Enrique Alfaro, sí, recordando también en múltiples ocasiones, cuando él se refería al tema de lo que llamamos nosotros violencia machista, él responsabilizaba a la sociedad y a la familia, decía, es que son problemas que ocurren dentro de casa, hogares, no podemos entrar a las casas. ¿Cuál es su opinión de qué resultó de ese discurso y sería necesario cambiarlo si es así? No, me parece que es un discurso... ¿cómo les diré? No encuentro una palabra para decir en el radio, un discurso fuera de lugar. Si bien es cierto que mucha de violencia contra las mujeres existe en casa, pero la impunidad que existe en ella, pues evidentemente es un caldo de cultivo, ¿no? Esa naturalización y normalización que hacen de la violencia, pues por supuesto que hace que las mujeres sigamos siendo violentadas, ¿no? Una educación en una sociedad sumamente machista, pues ahí están las cifras tristemente, y también decir que más allá de que la violencia pudiera o no perpetrarse dentro de los hogares, pues la autoridad es la que tiene la obligación de preservar la vida y la integridad de las mujeres.
como justamente el caso de la mujer asesinada fuera de Casa Jalisco, que ya había presentado denuncias y lamentablemente la omisión por actuar de las autoridades terminó en esa triste historia, ¿no? Así es, así es. Entonces, mira, la autoridad de ninguna manera puede justificar su no actuar, porque es responsable de estas violencias, porque está obligado a llevar a cabo a medidas de manera integral para prevenir y atender a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y sancionarla. Y si no se sanciona, pues evidentemente, pues los violentadores siguen golpeando, siguen asesinando, desapareciendo mujeres porque saben que no les va a pasar nada. Así es. Finalmente, Alejandra Cartagena, pues hablamos como un balance del gobierno de Enrique Alfaro, pero también de los modos personales, ¿no? De gobernar. Parecía un político poco empático a las víctimas, lo vimos con desplantes, incluso en manifestaciones de familiares de desaparecidos afuera de Casa Jalisco, así como diciendo, no vengan a molestarme acá en mi hogar, en mis días de descanso, ¿no? Lo llegó a decir. Hubo protestas muy fuertes, de hecho, fue en este periodo que se rompió una puerta de Casa Jalisco después de que la gente se molestó porque no los atendían. ¿Ves un cambio distinto, particularmente en Pablo Lemus, de que pueda ser más empático en violencia contra mujeres y desaparecidos y otros tipos de violencias? Perdimos el contacto con Alejandra Cartagena. Vamos a aprovechar para ir a una pausa y al volver, pues sencillamente le despedimos. Era prácticamente la última pregunta que le queríamos hacer. Seguimos de nuevo en la línea telefónica. Alejandra, una disculpa, se cortó la llamada, pero prácticamente para despedirnos te preguntaba antes de interrumpirse si veías alguna actitud distinta de Pablo Lemus comparado con el Enrique Alfaro, que fue distante hacia las víctimas. Bueno, sin duda vemos otro tipo de actitud, ¿no? Hay que decir que lamentamos muchísimo que como funcionarios públicos tengan actitudes como ellas, pero bueno, ellos se van y nosotras seguimos aquí, ¿no? Y seguiremos exigiendo lo que toca y seguiremos acompañando a las familias. Muy bien. Te agradecemos enormemente, Alejandra Cartagena, que nos hayas tomado esta llamada para hablarnos desde CLADEM y también desde tu profesión como académica del ITESO sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandra. Igualmente para ti. Gracias. Del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Vamos a otros asuntos.